Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 1. Travesía personal. Este estudio se enfoca en el diseño del matrimonio desde la perspectiva de Dios, pues Él es quien creó al hombre y a la mujer para unirlos en este sagrado vínculo. El matrimonio es un ministerio. Este manual expresa nuestra creencia de que el cimiento para un matrimonio exitoso requiere de una mentalidad de ministerio. Ambos, el esposo y la esposa, forman parte de este ministerio, por lo que deben ministrarse el uno al otro según los objetivos y propósitos previstos por Dios para el matrimonio. Estos objetivos y propósitos deben buscarlos en la Biblia, la cual contiene toda la información necesaria para guiarnos y mostrarnos cómo construir un buen cimiento para tener éxito en cada una de las áreas de la relación matrimonial. Este estudio revela la naturaleza del amor verdadero, el cual constituye la necesidad del compañerismo más grande del ser humano. Además, nos permitirá descubrir las necesidades del compañerismo del esposo y de la esposa, las cuales están caracterizadas por las notables diferencias, no solo físicas, sino también emocionales. Solo si identificamos las necesidades del compañerismo que Dios, de acuerdo a su plan, ha puesto en nosotros, seremos capaces de experimentar la verdadera satisfacción dentro del matrimonio. Antes de que este estudio concluya, también aprenderemos acerca del liderazgo sacerdotal, el cual constituye el rol que Dios les ha dado a los esposos, pero es igualmente importante para las esposas. Las esposas serán inspiradas en la medida en que se den cuenta de la importancia de su rol bíblico, apoyar a sus esposos en este ministerio que se desarrolla dentro del hogar y para el cual Dios los ha consagrado. Esposas, su ministerio es alentar a sus esposos a creer que por la gracia de Dios pueden ser líderes piadosos. Dios quiere demostrar que es justo, quiere que las personas vean su bondad, que a través del matrimonio lo glorifiquemos para que aquellos que están teniendo dificultades se detengan por un momento y se pregunten, ¿qué no tenemos que ellos sí tienen? Dios quiere que seamos una luz en un mundo perdido en la oscuridad. Este manual tiene respuestas. Si usted es hijo de Dios, tiene la palabra, el Espíritu Santo y todo lo necesario para tener éxito en su matrimonio. A usted solo le corresponde hacer la voluntad de Dios dentro de su matrimonio. Esta es la fórmula para cosechar las bendiciones de Dios. No se desaliente, continúe persistiendo. Los siguientes versos nos exhortan en este sentido. Gálatas 6, versos 7 al 9. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. No obstante lo anteriormente expresado, mi experiencia como consejero me ha permitido constatar que la mayoría de los cristianos ignoran la voluntad de Dios para su matrimonio, su dependencia de Dios. Mientras comienza este estudio acerca del matrimonio, Dios quiere que esté completamente seguro de que Él puede proveerle todo lo que necesita para tener un matrimonio exitoso. Lee los siguientes versos y analice lo que Dios nos promete. Segunda de Pedro 1, versículo 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas usted llegue a ser partícipe de la naturaleza divina, puesto que ha huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Estos versos nos dicen que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida.
lo que incluye darnos las herramientas para tener un matrimonio bíblico. Nuestras instrucciones están en la palabra de Dios y es por su divino poder que podemos hacer todas las cosas. Definición de términos. Nuestra fuente es su poder divino. Poder es dunamis, que significa fuerza dinámica o habilidad de hacer solo lo que Dios puede hacer. Cuando volvemos a nacer por fe en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 al 14. Y el poder que resucitó a Jesús de los muertos comienza a trabajar en nosotros, Efesios 1, 19 al 20. Acceder a este poder solo es posible mediante su conocimiento. Definición de términos. Somos partícipes de la naturaleza divina y de las promesas mediante su conocimiento. Conocimiento es epignosis, lo cual significa adquirir conocimiento a través de la participación. El conocimiento de Cristo afecta poderosamente al creyente y viene solo a través de permanecer en Él y en su palabra una vez que hemos recibido la salvación. Permanecer significa morar en e indica más que tener conocimiento o comprensión intelectual acerca de Jesús. Significa recibir la palabra como la verdad y ser obediente. Es importante que comprendamos que al permanecer en Cristo, no solo adquirimos un conocimiento que puede cambiarnos, sino que también calificamos para las grandes y preciosas promesas de un Dios que es 100% fiel. Como partícipes de la naturaleza divina, realmente tenemos acceso a la sabiduría y a la fuerza sobrenatural para tener un matrimonio cimentado en la palabra de Dios y bendecido por sus promesas. Diríjase al libro de trabajo. Profundice, estudio extenso. Escriba lo que Dios promete en las siguientes escrituras. Salmos 84:11. Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen en el camino recto y no les niegas ningún bien. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Autoexamínese. ¿Cómo afectan estas verdades su actitud o su disposición dentro de su matrimonio? Profundice, estudio extenso. ¿Cuáles son los propósitos principales de seguir las siguientes escrituras? Gálatas 6, 7 al 9. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Las experiencias del pasado no son suficientes. Cuando piensa en la vida que tuvo con sus padres, ¿cree que ellos realmente sabían lo que estaban haciendo? Creo que la mayoría de nosotros pensamos que nuestros padres utilizaron en su matrimonio una filosofía al azar y que quizás no estaban seguros de lo que estaban haciendo. En su actual matrimonio, ¿cómo sabe si los métodos que está usando son bíblicamente correctos? Típicamente imitamos las buenas prácticas de nuestros padres, ignoramos lo malo e inventamos el resto. En la mayoría de los casos, nuestras actitudes se basan en nuestras personalidades y experiencias pasadas,
Pero como el esposo y la esposa no tuvieron el mismo tipo de ejemplos, cada uno trae parte del pasado al presente y batallan al tratar de trabajar juntos en un enfoque mutuamente aceptable acerca de su matrimonio. En muchas ocasiones, la mutualidad nunca llega debido a las diferencias en los puntos de vista y muchos hábitos destructivos pueden llegar a formarse durante el camino. Entendiendo todo esto, estamos listos para conocer la primera clave para tener un matrimonio efectivo: depender de la palabra de Dios. Cierta lógica como: pensé que si hacía un trabajo mejor al que mis padres hicieron, mi matrimonio sería mejor que el de ellos. Es algo muy común, pero no es un buen cimiento para el éxito matrimonial. El cimiento sobre el que el matrimonio debe de ser construido, la única guía, es el conocimiento de la Biblia y la aplicación de la sabiduría de Dios contenida en ella. Dios quiere que cada cónyuge sea exitoso, por lo que a cualquiera que desee hacer su voluntad le provee toda la información y gracia necesaria. Diríjase al libro de trabajo. Profundice, estudio extenso. Lea los siguientes versos y escriba lo que Dios está diciendo acerca de seguir su propia sabiduría. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 14, 12. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Lea las siguientes escrituras. En el verso 6, Pablo les ordena a los colosenses la manera en la que debían vivir. Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo puede afectar nuestra relación matrimonial la manera en la que vivimos? Pablo hace una importante aclaración en el verso 8. Él dice: cuídense, lo cual literalmente se traduce como tener cuidado y continuar teniendo cuidado. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la fuente de este peligro? De acuerdo con esta escritura, ¿de qué debemos cuidarnos? ¿De dónde deberíamos obtener nuestra información, sabiduría o instrucción? Los siguientes versos contienen varios ejemplos de las posibles consecuencias de vivir conforme a los principios de este mundo. Identifícalas y haga una lista tanto de las buenas como de las malas. Efesios 5:6. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Colosenses 1:10. Para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Plan de acción. Hemos aprendido en esta lección que alejados de la palabra de Dios y de su poder y sabiduría, somos incapaces de ser los cónyuges que Dios quiere que seamos. Si tiene alguna duda acerca de si es o no una hija o hijo de Dios, vaya al apéndice B, comprometiendo su vida con Cristo, y siga las instrucciones sobre cómo serlo de acuerdo con la palabra de Dios. Ya que sabemos que la palabra de Dios nos da la sabiduría para tener un excelente matrimonio,
Examinemos sus instrucciones desde el comienzo de la creación. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.